bienvenidos de vuelta. Es momento de compartir en familia con el Medcombo contundente de Mediterráneo, que trae un pollo a la brasa, más un cuarto de pollo, parte pierna, y papas fritas familiares, más ensalada parrillera familiar y arroz chaufa mediano a solo 89 soles con 90. No espere más y disfrútelo desde hoy en cualquiera de nuestros locales, pidiéndolo por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Muy bien, ahora sí vamos con lo anunciado. Hace unos días se informó de un operativo especial de la policía brasileña que estaba tras los pasos de una organización criminal donde habían varios avesados delincuentes peruanos, entre ellos el escurridizo Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. Luego se informó que no habían dado con su paradero. Sin embargo, vamos a contarles toda la historia que hay detrás de este joven avesado inhumano que se mofa de las autoridades, publicando permanentemente en redes sociales videos donde dice que no pueden atraparlo. Este es el panorama de nuestra capital, que día a día cobra la vida de gente inocente, peruanos que solo quieren trabajar, pero que lastimosamente se han cruzado con criminales que hoy les piden dinero a cambio de seguir viviendo. Esta violencia y criminalidad ya se hacía notar años atrás, pero fue el 2024, el año detonante, donde las cifras de muertos aumentaron en más del 50%, llegando a tener 6 homicidios por sicariato cada día. Lima Norte fue la zona más afectada, y es que detrás de cada extorsión, cobro de cupos y asesinatos estaba la mente retorcida y violenta de Eric Luis Moreno Hernández, hoy conocido como El Monstruo. Un tipo desalmado, ¿no? Insensible, que ha perdido totalmente ya la visión de la realidad y se ha dejado llevar lamentablemente por esa emoción violenta de la delincuencia, ¿no? Los 2 primeros meses de este año se registraron 368 homicidios y según SINADEF, hoy cada 4 horas muere una persona. Es decir, estamos en una capital donde la ola de criminalidad está desbordada. Y hoy en Contracorriente hablaremos del delincuente más sanguinario y cruel de toda Lima Norte. Hablamos de Eric Moreno, alias El Monstruo. Lamentablemente, no son nada nuevas las imágenes que usted ve ahora en pantalla, pues se ha convertido en el día a día de nuestra capital, que ha sido tomada por el AMPA. Además, tampoco es nada nuevo el nombre Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo, pues en cada extorsión, cobro de cupos u homicidio en Lima Norte, siempre él será el autor. Se conoce que Eric Luis Hernández Moreno, alias El Monstruo, alias El Feo, alias Chinito Belaúnde, tuvo su infancia en un distrito de Ica, ¿no? Un pueblo de Ica. Tuvo algunos inconvenientes familiares y también con un tipo de problemas en esa sociedad y migra hacia Lima, hacia la parte del área baja de la avenida Belaúnde, ¿no? Y vive con su tía y su abuela. Y en ese interín se empieza a dedicar al asalto y robo, pues, ¿no? De bajo monto, robo de celulares, asalto a pasajeros de mototaxis, asalto a transeúntes, etcétera, etcétera. Al parecer, la vida de alias El Monstruo no siempre estuvo ligada al crimen, pues según fuentes policiales, se especula que habría hecho servicio militar, pero cuando lo dejó, volvió de inmediato a las andanzas delictivas. En el año 2020 es detenido junto a otros delincuentes, le encuentran armas en una situación de una intervención de rutina, ¿no? Y ahí lo vinculan con un delincuente que posteriormente es detenido el año 2022 en un secuestro de un empresario, ¿no? Ahí es donde empieza también su vinculación ya con los secuestros y con las extorsiones. Trasciende hasta el año 2023, donde él va teniendo alguna notoriedad. Caso, por ejemplo, de la menor esta colegial de 13 años que ocurrió en Comas, ¿no? A él se le vincula con este secuestro, ¿no? Que es uno de los últimos del año 2023. Como que alcanza una notoriedad
en el mundo delictivo debido pues a su sagacidad y a su atrevimiento, ¿no? El 31 de enero del 2024, cae Adam Smith Lucano Cotrina, alias Jorobado, un sicario que era el cabecilla en ese entonces de toda la zona norte de Lima, y el monstruo, ya con un nombre en el mundo criminal, se apoderó del puesto sin importar quién muriera en el camino. Comienza pues a eliminar a sus opositores, ¿no? De alguna manera él se comienza a posicionar. Lo que sucede es que cuando él asume la titularidad del dominio de toda esa área que había dejado el Jorobado, encuentra ya, pues, ¿no? Como dije, una sistematización de todas las actividades delictivas, extorsiones, cobro de cupos, venta de drogas, inversiones que tenía Jorobado, que ha determinado de que existen inversiones con vehículos de transporte urbano, de combis o ómnibus normales, en estas empresas de transporte que existen ahí en Comas, ¿no? En las cuales ellos a través de testaferros han hecho inversiones y ellos se van apoderando de acuerdo al jefe que va cayendo. Hoy todo Lima está invadida de grupos criminales, como en Los Olivos, con La Santa, en San Martín de Porres, con los remanentes del Pelaoyán, en Caraballo y en Ancón está la banda del Chino Chacra, en Comas, los injertos del Cono Norte, los Chimbotanos, los remanentes del Jorobado y los Timothy. Además, en San Juan del Lurigancho, otro distrito también golpeado por la criminalidad, están como Los Cabecillas, el Chileno y el Negro Pato. Es importante mencionar en este mapa de la criminalidad de Lima que en la parte norte de Lima prevalecen dos cabecillas principales, que es Marín Morón y el Monstruo. Pero es el Monstruo quien ha logrado posicionarse más en la zona norte de Lima. Es decir, todas las bandas criminales que mencionamos anteriormente tienen que pagarle a Eric Moreno para que ellos puedan delinquir en sus zonas. Así es, el Monstruo no es el único cabecilla de organizaciones criminales, pero sí, es hoy el criminal más sanguinario de todo el Perú. Estamos en la calle Enrique Vallardelli en Comas y según fuentes policiales, esta sería la zona donde Eric Moreno, alias el Monstruo, habría iniciado todo su reinado criminal. En esta zona, al día de hoy, y las zonas aledañas, aún siguen habiendo extorsiones, cobros de cupo, robos y muertes, y todo bajo el mando de el Monstruo. Yo me siento de temor, pero todos los días rezo ahora para que Dios me acompañe todos los días en mi trabajo, porque yo trabajo para mis hijos. Claro. ¿Usted ha escuchado del Monstruo que ahorita está tan sonado? ¿Ha escuchado de él en algún momento? ¿Ha escuchado que sus bandas de verdad están por aquí? Sí, está en todo Comas. Comas ya no es el Comas de antes, pero ahí vamos, pues todo con Dios y podemos salir adelante. Se ha originado en Comas también eso del extorsionamiento. Es una cosa muy sorprendente para nosotros porque nunca se ha vivido eso, ¿no? Y además también los colegios están siendo extorsionados por los colegios más que todo particulares. Busquen bien, policía, busquen bien. Detrás de los asesinatos que más impactaron a la sociedad por su brutalidad y sangre fría, siempre estuvo como autor y cabecilla Eric Moreno, como el caso del secuestro de la empresaria Jacqueline Yanina Salazar Flores en Los Olivos, que fue intervenida en plena calle y delante de todos, demostrando que estos delincuentes no le temen a nada, y mucho menos a las autoridades. Estos delincuentes no solo se contentaron con privar de su libertad a una joven empresaria del rubro de gimnasios, sino también empezaron a amenazar con torturar a la joven y hasta enviaron una foto de ella. En este caso, felizmente la policía actuó rápido y en 10 días logró rescatar a la empresaria de 32 años con vida, totalmente ilesa y sin ningún dedo mutilado. Pero esto fue solo un pequeño golpe para el Monstruo, pues continuaron las muertes y extorsiones diariamente, como en el caso de la señora que administraba un policlínico en Comas, quien fue acribillada con total sangre fría.
Hace unas semanas atrás, la cuadra 27 de la avenida Túpac Amaru fue escenario de una trágica muerte. En ese lugar, antes de todas estas construcciones, había un paradero. Aquí una mujer administradora de un policlínico que había recibido extorsiones esperaba su bus, pero el sicario se acercó a ella simulando tener una llamada. Automáticamente, este asesino sacó su pistola y disparó más de 5 veces contra ella. La mujer lamentablemente quedó tendida en este lugar y solo recibió ayuda de peatones. Todo esto fue dirigido por el monstruo. La víctima fue identificada como Valdivieso Sandoval, que aún con signos de vida fue cargada por los transeúntes al centro de salud más cercano, pero no pudo resistir y falleció, según los vecinos y familiares. Esta mujer era víctima de extorsiones y distintos atentados, como ubicar explosivos en su negocio. Esta es la situación que Eric Moreno ha generado y las autoridades no logran dar con su paradero, a pesar que hay antecedentes de haber tenido hasta su ubicación. Además, como he venido denunciando, que el monstruo aquí en el Perú estaría protegido porque tiene vinculaciones con otras mafias, ¿no? Lamentablemente de temas de manejo presupuestal del Estado, ¿no? Políticos, qué sé yo. Habría que seguir ahondando en esa investigación porque ya teníamos hasta cierto punto una investigación incierta que no se llegó a concretar, ¿no? Respecto a ese hecho. ¿Y no se llegó a concretar por qué? Porque lamentablemente hubieron una serie de obstáculos, resistencias y también el hecho de que la policía no tiene una unidad para poder asumir una investigación de esa envergadura y esa complejidad. Tal es la impunidad que hoy siente este delincuente y que hasta se presume está empezando a incursionar en territorio extranjero. Se ha podido concluir que el monstruo ha llegado a Brasil debido precisamente a uno de sus contactos, como los hermanos Guevara, que le han permitido tener ese pasadizo, ese canal para llegar allá, ¿no? Lo único que podríamos precisar que estaría dedicándose pues a llevar drogas. Él es Eric Moreno, hoy el criminal más buscado por la policía, con una recompensa de 500.000 soles. Hasta hoy no ha podido ser capturado en el Perú, ni en Brasil, y mientras continúe libre e impune, seguirá causando terror en Lima. Bueno, y mientras la delincuencia va tomando barrios y calles del país, asaltando, robando, secuestrando y extorsionando a todo el mundo, el comandante general de la policía, el teniente general Víctor Sanabria Angulo, se ha vuelto un viajero frecuente. Hace apenas 2 semanas anunciamos que se iba a Colombia. Y sí, es preocupante que quien debiera estar a la cabeza de precisamente gestar todo el operativo en contra de la delincuencia desde, ¿no?, la cabeza de la institución policial, prefiera viajar a supuestas capacitaciones en vez de estar ahí, ¿no?, sentado y resolviendo el problema de manera directa. Pero en fin, ahora resulta que tenemos información de que siempre que viaja lo hace con su nueva pareja y conviviente, la suboficial de la policía Miluska Araceli Vargas. En lo que va del estado de emergencia en Lima y Callao, el general viajero Víctor Sanabria ha salido 3 veces al extranjero en compañía de su pareja y subordinada a la suboficial Vargas. Esto quiere decir que no se trataría de viajes de trabajo, sino de escapaditas con la pareja, ¿no? ¿Y cómo hace esta suboficial para dejar su puesto para acompañar en la diligencia del general Sanabria, que es un espacio que seguramente no le corresponde? Aquí hay un evidente conflicto de interés del comandante general de la policía, que está usando su cargo y poder, obviamente nadie le va a decir nada, para pedir que esta suboficial lo acompañe. En fin, quiere viajar la presidenta, quiere viajar el comandante general de la policía. Parece que viven en una dimensión aparte, en una realidad paralela, ¿no?, en la dimensión desconocida.
pero no están viendo lo que está sucediendo en nuestro país. En fin, vamos ahora sí con nuestro invitado. Está con nosotros el coronel del Ejército en retiro, Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINI. ¿Cómo está, Juan Carlos? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gusto. Siempre un gusto estar en tu programa. ¿Qué te parece esto o sea, primero, que ha sido como el tema del día, porque yo creo que los ciudadanos ya lo vemos como, oiga, ya un poco de conexión con la realidad, ¿no? Está bien, el Papa es una figura trascendental, importante, pero en el Perú tenemos suficientes problemas, ¿no?, como para estar preocupándonos de enviar a nuestra presidenta a tomarse la foto en vez de estar ahí encerrada y resolviendo este problema. De ahí vemos que el general Sanabria también, en el estado de emergencia, ya va 3 viajes al extranjero. Entonces, si el estado de emergencia no está con la cabeza pensando en qué cosas hacer y cómo atacar el problema, ¿de qué estamos hablando? Mira, lo que estamos comentando y vamos a comentar ahora tiene un nombre, digamos, ¿no? O sea, está en boca de todo el mundo y está en los medios sociales, en las redes, en las noticias, todas estas circunstancias. Viaje de la presidenta, viaje de este señor que se supone es responsable de la seguridad, y eso tiene, al punto de vista de la opinión pública, un nombre: frivolidad. Okay. O sea, la frivolidad es preocuparse por cuestiones superficiales y no atender asuntos de fondo. ¿Y cuáles son los asuntos de fondo? A ver, nosotros que estamos en la calle el día a día, las personas que trabajan aquí contigo, todos estamos preocupados y con temor por el tema de la inseguridad. El incremento de asesinatos, la presencia del crimen, las extorsiones, los secuestros son pan de cada día. Los muertos son diarios y en aumento. Ese es un hecho concreto y real. Hace 2 años no hablábamos de este tema en esta magnitud. No. Y este es un problema de dimensión nacional. Y aquí en el reportaje que has mostrado lo dice bien claro, ¿no? La persona también que ha estado manifestando cuestiones estas sobre el monstruo dice muy claro una realidad: el crimen tiene línea de transporte público. La pregunta es, ¿van a financiar campañas políticas? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Entonces, el intento de viaje de la presidenta, las vacaciones alargadas o capacitaciones alargadas de un jefe de policía, mientras el crimen crece, ante el fracaso del cuarto de guerra, ante no saber qué hacer. Declaraciones del ministro de Defensa hace poco, que coincido totalmente con él, que dice: esto no se va a solucionar si no trabajamos todos en conjuntos, armoniosos. Quiere decir que no hay trabajo en conjunto, que no hay armonía, no hay sincronización. Significa que el gobierno ha abandonado la lucha contra el fenómeno de crimen y de delincuencia. Y es por eso quizás que tenemos a personajes como este monstruo que se sienten por encima de la ley o sienten cierto olor a impunidad que les permite operar de una manera tan osada. La situación es mucho más compleja que esa. El monstruo es el reflejo, la cara visible de un fenómeno mucho más complejo. El fenómeno criminal que tenemos hoy, o sea, no es un criminal que está cometiendo crímenes, lo está haciendo, pero no simplemente eso. Acá hay un fenómeno de violencia generalizada, hay temor generalizado en la población, en cómo se están pidiendo cupos a asociaciones de viviendas, a viviendas unifamiliares, al estilo de lo que pasó en San Martín de Porres o en Trujillo. O sea, este es un fenómeno. El monstruo... Claro, con sticker lo hemos denunciado acá, igualito que lo que pasa en Trujillo. Y el gobierno no es efectivo, eso es una realidad concreta. ¿Qué está pasando? Este es un fenómeno. ¿Qué cosa hay detrás del monstruo? ¿Dónde se estaba buscando el monstruo la semana pasada? En Brasil. ¿Con quién? Con la policía brasileña. O sea, mira la dimensión, ¿ah? Entonces, este es un fenómeno criminal que tiene componentes transnacionales, con bandas brasileñas, bandas colombianas, bandas venezolanas, bandas mexicanas. Son fuerzas, es una fuerza criminal que traspasa las fronteras y se instala en el país y establece franquicias. El fenómeno, así como hay cadenas de comida, de autos o lo que sea, el crimen transnacional ha instalado en el Perú franquicias y dice: este es mi modo de acción y tú o estás conmigo y adoptas mis métodos o te mato.
Entonces, pero en el mapa que ha mostrado de una manera tan detallada Kimberly Giraldo en su análisis del caso del monstruo y en general de la delincuencia que se desborda en nuestro país, vemos que ya todo el norte de Lima está tomado. Todo el norte de Lima está tomado por remanentes de bandas que son de muchísima peligrosidad. Exacto, con métodos de violencia que son nuevos acá en el Perú y que han superado la capacidad de la policía. Eso es un hecho concreto. Pero han superado porque aquí se está viendo el fenómeno desde la policía y desde el gobierno como si fuera un robo, un atraco o un crimen de hace 40, 50 años. Están aplicando la misma metodología, la misma apreciación. Todo es el monstruo. Lo tienen mapeado, lo conocen su historia, pero no pueden atraparlo. ¿Por qué? Porque forma de una parte de una fuerza transnacional que ha establecido franquicias. Y él cuando pone en sus redes, se burla. En la cuenta de TikTok que aparece... burlándose de la policía, ¿no? Filmando unos billetes, unas cervezas, droga, diciendo, oiga, aprendan a buscar. Exacto. No me van a encontrar. Retando abiertamente a la policía de esa forma. O sea, para que, digamos, el principio de autoridad se degenere así. Exactamente. ¿Qué es lo que tiene que haber pasado? Lo que ha pasado es que el crimen internacional, que su objetivo no es cobrar cupos a casas, a panaderías o a centros de belleza que lo hacen, el objetivo es controlar economías ilegales. Esas economías ilegales son toda la industria del narcotráfico y el oro ilegal, que es transversal a través de la cadena de lavado de activos. Claro. Por eso tengo que hacer negocios. O sea, los criminales... Convergen de manera tan peligrosa en Trujillo. Exacto. Que ya la cosa se ha convertido en Sinaloa. Exacto. Porque por ahí pasa la droga, está el oro ilegal, está la invasión a la poderosa, están las bandas más peligrosas del país. Entonces mira la dinámica. Entonces, antes el criminal que robaba para tener un ingreso, ahora roba para manejar una economía. Cuando manejas esa economía y de lavado de activos, tienes que controlar el poder político. Y ahí viene lo peligroso. Entonces, el crimen internacional, y esto no es novedad en el mundo, pasa en México, pasa en Colombia, pasa en Nicaragua, en Honduras, ¿sí? Y mira, no pasa... Pasaba en El Salvador. Pasaba en El Salvador, pero no pasa en Cuba, por ejemplo, o en Venezuela, porque las bandas vienen de ahí. Mira, ¿correcto? Entonces, en Brasil tampoco. No, y el Comando Vermelo también viene de acá del Perú y está en la zona sureste del país. Pero bien, se instala... Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Entonces, se instala una banda transnacional no para asaltar un banco, sino para controlar una economía y la cadena de lavado de activos. Y para protegerla necesita políticos. Necesita infiltrar la fuerza de seguridad. Y lo está logrando. El proceso y el sistema de justicia. Y el sistema de justicia, exacto. Muchas veces, al principio ya cuando empezábamos a ver señales de que esto se desbordaba, había muchas críticas al accionar de los policías en los operativos y de ahí nos dimos cuenta, oye, los que están fallando son los fiscales y los jueces. O sea, y los están dejando libres después de haber sido capturados en flagrancia, con drogas, armas de fuego, enfrentándose a la SWAT. Y quedan libres de 80, quedan libres de 70. Ya. ¿Cómo puede ser posible? Y de ahí los vuelven a capturar. Y los vuelven a sacar. Ya, eso no es casualidad. No es casualidad. No. Es parte del fenómeno. Y lo que estamos viendo hoy, en términos concretos, día a día en el Perú, es la consolidación del control territorial. Las bandas, o sea, el crimen quiere controlar la economía ilegal. Pero para controlarlo necesita bandas locales que controlen sectores de la población. ¿Para qué? Para que controlen, por ejemplo, las líneas de buses, ¿no? Las cadenas de restaurantes, asociaciones de viviendas, y eso refuerza la economía informal. Para sostenerlo necesito tener autoridades que estén facilitando mi negocio. Y para eso vienen las elecciones y la democracia, para financiar campañas electorales. Y ahí les inyecto todo todo ilegal. Y a través del Estado, con dinero del Estado, por el policía que declaró hace unos momentos en el reportaje, la tiene bien clara. Estos criminales tienen nexos con políticos y no hemos avanzado. O sea, este es un fenómeno criminal. Aquí, el elemento clave para que el Perú sobreviva a este ataque, para no convertirse en una sociedad dominada por el crimen, o sea, este gobierno demuestra que no tiene la voluntad ni la capacidad para hacerlo. Las elecciones van a ser cruciales, Augusto, para enfrentar este fenómeno. Esto se puede arreglar, el Estado tiene capacidades, existen buenas personas, pero el gobierno no actúa. Éramos el país número 1 en exportación de cocaína.
parecía, no sé, me preguntas, hace 20 años y alguna otra exportación ilegal no va a superar el narcotráfico alguna vez. Yo te digo, ni hablar, si somos los reyes de la coca en el mundo. Exactamente. Y ahora ya de lejos el oro ilegal es lo que... Si lo sumas, sí, entonces... Pero no ha desaparecido el narcotráfico. No. O sea, está ahí vibrante y moviendo casi tanto dinero como la minería ilegal. Y todo esto ya se va convirtiendo en una estructura perfecta del caos. Exacto. Que nos puede llevar a un estado fallido. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños veías eso, Maxwell Smart, el espía y el mundo del caos? Ya, eso es lo que tenemos hoy. Digamos, se está instalando en el Perú en forma acelerada en 2 años, O sea, todo el 2024 ya desatado. A fines del 2024 y comienzo de este año, ya el crimen dice, yo mando aquí. Es que es así. O sea, el criminal dice al Estado peruano, a la población, dice, yo tengo el orden y el control del poder en esta zona. No hay constitución, no hay ley, no hay policía. Al costado de la comisaría están cobrando cupos. Sí, claro. ¿Correcto? Ese es un hecho. Es que ese es el único impuesto que podemos cobrar acá. Es así, con un arma de fuego en la cara o poniéndole una granada de guerra. Entonces, es el impuesto que le pagas al extorsionador. Porque el Estado no tiene capacidad de cobrar impuestos, de formalizar la economía, de combatir el crimen. Entonces ha habido un vacío. Hemos estado acostumbrados a ir al garete, a la deriva, y a pesar de todo el Perú avanzaba. Exacto. Ese vacío lo han llenado los delincuentes. Exacto. Las mafias, obviamente. Entonces nuestros economistas que diseñaron el sistema económico, que es estable, que es modelo, le metieron todo el impulso de la atención del Estado a la economía y se olvidaron de la seguridad. No se olvidaron, dejaron de lado la seguridad, dejaron de lado de la justicia para corromperse, con el fenómeno Odebrecht. Entonces, el crecimiento económico no ha servido para generar una sociedad de bien común, sino para corrupción estructurada, que es Odebrecht. La consecuencia, que el espacio vacío que ha dejado la política, que se ha dedicado a hacer lobby económico, y de seguridad, que es corrupción y que no avanza, lo copa el crimen organizado. Y eso es lo que estamos viendo. La preocupación sí es el monstruo, se tiene que capturar o aniquilar su organización, pero el Estado no está organizado, no tiene ninguna fuerza organizada, ninguna medida adecuada para enfrentar este fenómeno. No quiere hacerlo porque el costo va a ser muy alto. El costo político, el costo material, el costo de reducción Dina Boluarte ya arrastra una presión enorme. Exacto. Ella está, por la convulsión fruto del cambio de gobierno. Todo el Perú, la prioridad es el reloj de Dina. El reloj es llegar hasta el julio del 2026. O sea, todo lo que está pasando, ¿no? Para todas las personas que tienen poder, para los poderosos del Perú, que no son afectados por el crimen porque tienen su seguridad. Para los poderosos del Perú, la prioridad no es el crimen, sino que Dina llega al 2026 y se cumpla el tiempo del reloj del calendario electoral. Claro. No importa la seguridad. Y esto va a seguir creciendo. Pero no sé si sería lo más conveniente, Juan Carlos, que hagamos un cambio el sentido presidencial común, ahorita. Coincido, el sentido común, o sea, es Claro, te dice, no sirven para nada, lo que sea es mejor que esto. Exacto, el sentido común. El problema es que, a ver, es como si estuviésemos en una guerra, ¿no? No puedes decirle al enemigo, espérate un momentito, no me ataques porque voy a esperar a las elecciones. Sí. O sea, esa es una realidad. Aquí se necesita, un gabinete de transición si quieres respetar las normas democráticas. Eso siempre se habla y nunca se... Entonces nos toca... Una utopía peruana. Nos toca la fatalidad de que los poderosos han decidido que esta señora continúe para recién con el nuevo presidente preguntarse cómo vamos a solucionar. O sea, aquí la pregunta no es cómo solucionamos este problema. Sino ya tiraron la toalla. Ya tiraron la toalla. Ya claudicamos. A ver, el Poder Ejecutivo, el gobierno ya claudicó ante el crimen. El Congreso ya claudicó ante el crimen. La población también. El Poder Judicial y la población, nuestra cultura, hay que adaptarnos, pues. Hay que adaptarnos. Esa es la mentalidad del Porque peruano. los poderosos... Pero nos merecemos más, ¿no, Juan Carlos? El pueblo se merece más. El pueblo peruano tiene una capacidad, una potencia trabajadora inmensa. Los buenos somos más. ¿Por qué estamos secuestrados por este grupúsculo de maleantes? Porque los grupos de poder han promovido liderazgos políticos de oportunistas, incapaces y corruptos.
O sea, los poderosos se sienten más a gusto con un Castillo, con un gobierno actual, con presidentes de corrupción, que con gente capaz. Pero es autodestructivo eso. Sí. Tienes que hacer patria. Sí. Sobre todo si eres un grupo empresarial importante. Lo malo que el grupo empresarial, en la teoría académica de la economía, lo que a ti te debe importar es que llegues en azul a fin de año. Y para eso, si tienes que hacer todo lo posible, entonces tu financista, tu directorio, te va a aprobar que estés en azul. Sí, vas a estar en azul y la calle llena de rojo. Exacto. Una marea roja en la calle. Nuestro sistema bancario es el que tiene mayor utilidades de la región. Sobrepasa el 25%. En una economía que no crece más de 3.5, los bancos tienen utilidades de más de 25-27%. Bueno, ahí hay un mensajito, ¿no? Correcto, correcto. Entonces aquí queda que la fuerza de la población en su momento es la única alternativa, elija a las autoridades capaces de enfrentar este problema. Es el desafío de ser peruano. Es un desafío excelente. Primero, porque hay que proteger a los más débiles, porque los que más sufren son las personas más débiles, las mujeres, los niños, los ancianos, las personas discapacitadas. Esos son los que más sufren. No, las personas trabajadoras también, porque tienen que sostener a todos los débiles. Entonces, el Estado no tiene esa visión. Prefieren mandar su permiso de viaje al extranjero o irse al extranjero porque no soportan mirarse al espejo del rechazo popular que hay sobre ellos. Muy bien. Esa es la realidad en el Perú. Bueno, Juan Carlos, te agradezco por haber estado con nosotros y vamos a tener que conversar muchísimo sobre este tema. Perfecto, encantado. Así que estás cordialmente invitado a continuar con este debate, dependiendo de por dónde nos lleven los vientos Exactamente. del azar. Para eso estamos, y la importancia de los medios de comunicación libres. Gracias. Aún Sí. es esto, mostrar la realidad cruda, porque eso nos va a hacer reaccionar. Ojalá así sea por un buen tiempo. Muy bien, nos vamos ahora con Milagros Leiva de entrevista. Con ustedes será hasta mañana. Muchas gracias.